Eh, Buenos días a todos, especialmente esta mañana agradezco por la paciencia que me tienen y al director del Senate que me hizo esta invitación para participar en estas importantes teleconferencias que realizan, que pienso son de gran valor para poder desarrollarnos en una nueva área de la práctica médica que es muy importante. Bueno, como ustedes están viendo, a mí se me propuso trabajar esta ponencia sobre la utilidad de la telemedicina en esta época de pandemia, así es que empezaré de una vez la reunión. Entonces, a ver, perdón. James, ponemos la primera. Ya. Lo que tenemos que, perdón, a ver, vamos a subir esto un poquito. Subimos esta barra, ok. Como cuestión introductoria, lo que tengo que decir, lo leo porque es fácil reconocer toda la problemática que había en la pandemia, pero lo que quiero hacer notar que fue diferente para nosotros los oncólogos manejar toda esta crisis desatada por esta enfermedad. Entonces, sabemos que la pandemia por el virus SARS-CoV-2 creó un escenario inédito. Después de 100 años hay una pandemia, y restrictivo, absolutamente restrictivo, que afectó la atención del paciente oncológico de nuestro hospital, pero que fue prontamente corregido en gran parte porque se recurrió a una nueva modalidad de atención que es la telemedicina. Lo que hemos visto en estos casi 7 meses de pandemia es que la telemedicina ha mostrado su utilidad permitiendo la continuidad de los tratamientos de los pacientes oncológicos, las consultas, las evaluaciones del control y el seguimiento de las complicaciones. Por ejemplo, cuando un paciente tuvo algún problema y se hospitalizó y luego hay que hacerle un seguimiento, ya no amerita ir a la consulta o está muy fatigado para ir a la consulta, permitió hacer todo eso. Y entonces estimamos que tiene el potencial de expandir su desarrollo y quedar ya incorporada a las actividades médicas de nuestra especialidad. O sea, empezamos empujados por esta crisis, por esta pandemia, como en todas partes nos alarmó, podría decirse que nos asustó, nos creó escenarios de confusión, pero se tomaron decisiones. Entre muchas de las que se tomó, porque realmente desde el principio oncología médica fue el servicio que no paró de trabajar, que estuvo dando toda la atención que necesitaba el paciente, aunque limitada, pero se ideó diferentes mecanismos para poder seguir laborando y atendiendo a nuestros pacientes, y uno de los recursos buenísimos nos abrió la telemedicina. Entonces, continuando, ¿cómo nosotros hacemos que esto funcione y cómo es que esto puede ayudarnos? Tenemos que partir, acá tenemos tapado el título, pero vamos a ver si lo podemos despejar. Ya, debemos partir por cosas básicas de cómo los oncólogos manejamos el cáncer. Y cuando nosotros tenemos al frente un paciente con cáncer, tenemos que decidir dos cosas. O lo curamos, me retrotraigo a lo anterior. El cáncer antes era prácticamente un sinónimo de muerte. Ya tú tienes cáncer, tienes un plazo determinado para morir. Ahora no, la visión del oncólogo es o te curo o consigo que tu enfermedad se haga crónica, y eso significa que te aumento la sobrevivencia en el tiempo con calidad de vida. Entonces, con respecto a cómo enfocamos a nuestro paciente, tenemos cánceres que antes de todos estos, desde los años 70, podemos curar los cánceres germinales, y es un pecado del oncólogo no curar un cáncer de testículo, un disgerminoma de ovario de las mujeres, es un pecado capital. Es más, con las mujeres podemos incluso sacar el ovario comprometido y dejar que termine su periodo reproductivo y seguir para adelante, y si recae la enfermedad, podemos tener la chance de curar. Eso no cambió, sigue igual, con las mismas armas, con las mismas drogas. Tenemos los linfomas, que ahora que se abrió, y sobre todo en el servicio, gracias al doctor Beltrán, hay un ámbito de investigación enorme, curamos muchísimos de ellos, sobre todo los de alto grado. Tenemos la ETG, que siempre se curó y no debería morirse una paciente con lo que antes llamábamos las molas, la enfermedad de Trophoblastia gestacional. Y finalmente
Dentro del contexto del manejo entran a tallar los cirujanos y nos curan muchísimos cánceres, o sea, carcinomas propiamente, ya no son germinales, ya no son linfomas, ya no son molas, etcétera, sino son carcinomas, cuando están en sus estadios iniciales, y ahí me retrotraigo a la ponencia de la doctora, la prevención. Por ejemplo, un cáncer gástrico temprano que está limitado a la mucosa, se cura simplemente con el endoscopio. Se hace una mucosectomía y el paciente queda curado. Un estadio más avanzado, una gastrectomía parcial, etcétera, o sea, chances curativas. Con respecto a los otros carcinomas, pasa lo mismo en recto. Yo encuentro una lesión temprana en recto, puedo entrar y hacer cirugías mínimas con el instrumento con el que exploro. Y aquí nos faltó poner el cáncer de ano, que es otra de las patologías que con el mismo esquema que se usó desde los años 70 y 80, seguimos curando cáncer, con el FUMIR y cáncer anal. ¿Qué pasó con todas las otras patologías crónicas? Bueno, teníamos menos opción a medida que avanza la oncología, avanzan nuevas herramientas terapéuticas, nuevos medicamentos, nuevas líneas diferentes de medicamentos, y entonces tenemos que empezamos a mejorar, perdón, creo que aquí no me pueden ver, ok, perdón, empezamos a mejorar el manejo de los pacientes y entonces, increíblemente, tenemos unas sobrevidas de 20 años, 30 años o más del cáncer de mama, del cáncer de próstata, del cáncer gastrointestinal y de la cenicienta, el patito feo del cáncer de pulmón, que uno le decía, bueno, un cáncer de pulmón significa un embarazo. 9 meses y el paciente está muerto y si llega un año, ni hablaba. Hasta que apareció el tratamiento multidisciplinario de operar, dar quimioterapia neoadyuvante o adyuvante, etcétera, etcétera, mejoramos las sobrevidas. Pero en los últimos 5 años el cáncer de pulmón ha dado un avance fenomenal con la inmunoterapia. Resulta que siendo uno de los cánceres más duros de tratar, ahora con inmunoterapia, uno le dice al paciente, usted se cura, usted se opera, usted va a vivir 3 años, incluso estando con enfermedad metastásica, y cada día la oferta, sobre todo de la inmunoterapia y los inhibidores de dismuquinasa, todo lo que es la terapia target dirigida a los patrones moleculares que se encuentran en el tejido histológico o en las pruebas en sangre, nos permite curar. Entonces, este es nuestro escenario. Curamos a un grupo de gente, como hemos hecho siempre y cada vez más, pasan a control. A las que antes morían con todo el manejo multidisciplinario y las nuevas drogas que hay, les hacemos vivir años de años, y entonces estos pacientes, años de años que vienen a la consulta, nos hacen un volumen hospitalario grande, porque después que terminan sus terapias, pasan también a control. Entonces, sigan siguiendo con la secuencia. Tenemos entonces que enfocarnos en el grupo que más nos interesa. Los que hicimos crónicos y nos cargan la consulta y son pacientes que tienen mucha conciencia de su enfermedad, quieren vivir, tienen mucha adherencia con los tratamientos y se desesperan cuando no tienen los inyectables, cuando no tienen los agentes hormonales, etcétera, etcétera. Entonces, para decidir qué grupo iba a telemedicina, tuvimos que separar 2 grandes grupos de pacientes. Los que, o sea, del grupo de los crónicos y los grandes sobrevivientes. Entonces, ¿qué teníamos? Que coincidentemente estas enfermedades eran las de mayor incidencia. Y entonces, así como eran de mayor incidencia, tenían la mayor sobrevida. O sea, este era el gran grupo que hemos calculado que está entre 30 y 40% de nuestra carga de consulta externa que necesitaba ser atendido, y se decidió, este grupo va a telemedicina urgente en un primer momento, porque después hemos ampliado aún más otra categoría de pacientes para esta atención. Bueno, ¿qué dicen las estadísticas? Hay un problema grave en el Perú que se está resolviendo poco a poco, que es tener estadísticas totalmente en la nebulosa, raras, etcétera. ¿Por qué? Porque en todos los países del primer mundo y en vías de desarrollo, lo que se hacía para estimar la población de cáncer es desarrollar los registros hospitalarios de cáncer en cada uno de los grandes centros hospitalarios, reunir toda la información y poder tener una idea de las verdaderas incidencias de esta enfermedad en nuestro país, que va en aumento. Saben, ya lo mencionó la doctora, que enfermedad
de gran incidencia, prevalencia, etc. Entonces, esto estuvo muy abandonado, hubieron varios intentos. Es más, miren este cuadro que les muestro acá, por favor, si me permiten moverlo, me voy a mover un poquito más. Dice que es de 2013, ¿se dan cuenta? Dicen que es del 2013, ¿y por qué? Esto se hace el 2015 y 16. O sea, porque se puso a trabajar duro para solo levantar el registro hospitalario de cáncer del Revalidati. Igual lo he estado haciendo y más avanzado, nos llevaba más la delantera Almenara, Sabogal, porque el único hospital que tuvo un registro de cáncer desde el principio en el Perú, desde hace casi ya 3 décadas, fue el Hospital Nacional de Trujillo, de Minsa. Y después ningún otro hospital. ¿Qué ha pasado desde este año 15-16? Ya el MINSA dio toda una normativa por la cual toda la seguridad social iba pasando información al MINSA para que por fin se hiciera un registro de cáncer de Lima Metropolitana. Entonces vean que por eso yo les presento muy orgullosa esto que como sea lo tenemos, y cómo estaba ahí la incidencia de cáncer. Miren nuevamente las mismas enfermedades. Tumor maligno de la mama, tumor maligno de la próstata. Acá está de la piel porque consideramos todos los pequeños, los carcinomas vasocelulares, etcétera, que abultan, que esos son absolutamente indolentes y curables en el 80% por procedimientos locales, el tumor maligno del estómago que es diezmador, y en fin, otros mal no definidos, el linfoma que antes no aparecía, iba subiendo en la escala, y bueno, pasamos a la siguiente, ¿cómo fue el avance de esto? Entonces, a ver, nos vamos al siguiente slide, que creo que no me quiere obedecer. Está por acá, a ver, ahí va. Una vez que se hizo la toma de muestras y que se potenció el preparar el registro hospitalario, por supuesto que el INEM nos ha llevado a la delantera. Y no hay que picarse, hay que darle el mérito al que lo hace, ¿no? Que les dan más recursos, más tiempos, realmente no lo sé. Pero ellos ya han podido levantar esta información del año 18. Y van a entender que en el año 18 ocurren cosas muy interesantes. Ustedes saben que el paciente que recurre al INEM tiene un perfil, y a todas las dependencias que dependen del INEM, tienen un perfil ligeramente diferente al paciente que concurre a salud. Pero así y todo, fíjese, antes cuando ustedes revisaban las cifras del INEM, el cervix era la primera causa, y muy de lejos, estaba la mama. Ahora miren qué próximos están. Miren las cifras, prácticamente ya el cáncer de mama iguala al cáncer de cuello uterino. O sea, coincide con toda nuestra incidencia mostrada antes. Siguen el cáncer de estómago, que es siempre tercer lugar en todas las series, en todas las listas es tercer lugar. El linfoma no Hodgkin, que crece a velocidad e increíblemente aparece por los palos como carrera de caballos, la tiroides, el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides tiene una frecuencia que nos sorprende cómo aumenta día a día. Y saben ustedes que afecta especialmente a las mujeres. Seguimos en la relación, seguimos con la presentación que nos proporciona, ya esto ya es información pública que nos proporciona el INEM, ya particularmente cómo va la incidencia de cáncer en varones, próstata, estómago, linfoma, melanoma, pulmón, están viendo. Seguimos con el de las mujeres, nuevamente cervix, mama, estómago, tiroides, cuarto lugar. O sea, es una patología que se opera ahora en cualquier parte, en cualquier clínica, y digamos, hay que reconocer que el cáncer de tiroides, no sé si lo comentó la doctora Natalia, entré un poco tarde a su presentación, la tiroides es un órgano muy expuesto que está sujeto a todo tipo de radiación. Esa es una de las tantas causas que se postulan para enfermar la glándula. Está expuesta, nadie la protege, y en el éter está lleno de radiaciones, nuestras máquinas, nuestros celulares, estas computadoras, etcétera, etcétera. Problemas nutricionales en relación a falta de yodo, etcétera, que se cuentan por algo, y el estrés. ¿Quiénes estresan? Las mujeres. Ahora, la buena noticia es que la mayoría de estos cánceres de tiroides son del tipo folicular, que una vez operado prácticamente se le puede decir al paciente como Cristina Kirchner, la señora. Con los papilares hay que ser más cautos, hay que hacer más seguimiento,
Y también debo informarles que este grupo de pacientes no lo ve oncología, lo maneja cabeza y cuello, lo maneja endocrinología, y solo cuando se vuelven recurrentes, fracasan a las terapias de yodo radioactivo, etcétera, etcétera, recién pasan a formar parte de nuestro caudal de pacientes que tenemos que ver en la consulta diaria de oncología. Con el linfoma no Hodgkin no tenemos más que decir, está también en una espiral de crecimiento. Y bueno, lo que maneja el INEM, leucemias, etcétera, etcétera. Y bueno, seguimos. Para ubicarnos cómo la telemedicina puede impactar en todos estos grupos que estamos viendo que se suman día a día a nuestro caudal de pacientes. Miren ustedes, les decía que el año 18, después que se tomaron las decisiones de por fin levantar un registro de cáncer de Lima Metropolitana, la información que se obtuvo se elevó al Globocan. El Globocan es el Observatorio Global de Cáncer en el mundo. Antes el Perú no había estado considerado en su relación de incidencias y cosas porque no había información. Mandaba un poquito el INEM, mandaba a Trujillo, Lima no podía, Almenara no podía, Rebagliati tampoco, menos el Sabogal, en fin. Pero con la información que ya se ha levantado, y que yo creo que ya en cualquier momento ya nos ponemos al día, que cada año ya va a estar el registro del año tal y puesto al día, se pudo levantar esto y es bien interesante porque antes no lo van a encontrar. Y miren ustedes, es así como nos ve el mundo con la información que tiene, porque son muchas asociaciones que trabajan en cáncer, que aportan información sobre eso. A ver, ahí está. Dice aquí, ¿no? La incidencia por sexo de los 10 cánceres más frecuentes. Aquí tenemos a los varones y aquí tenemos a las mujeres, las líneas rosaditas medio moradas. Miren ustedes esta línea cómo se dispara, ya va a romper el borde del diagrama. Cáncer de próstata, 47%. A su derecha las mujeres, la primera causa de cáncer, mama, 49%, casi 50%. Tenemos que se igualan en frecuencia hombres y mujeres con el cáncer de estómago, que les decía que es terrible el cáncer de estómago. El colorecto también van parejos, hombres y mujeres. El cáncer de cuello uterino, solamente las mujeres. La incidencia se calcula unos hasta 25, pero acá la ponen en 23%, un poco más optimistas. Seguimos con el linfoma, parejo, un poquito más hombre. Pulmón, parejo, no es el mito que antes los hombres, fumadores, etcétera, tienen más cáncer. No, ahora por igual, hombres y mujeres tienen cáncer de pulmón, las leucemias y la tiroides. Miren ustedes, ahí está la tiroides. 2.6 en varones y casi 12, 11.2 en mujeres. Esto es para que se den una idea de cómo está la carga del cáncer y cómo es que vamos a ayudarnos de la valiosísima telemedicina. En el cuadro que vemos más abajo, vamos a ver lo sorprendente y lo cual es la racional por la que nosotros trabajamos en telemedicina con estos pacientes. Habíamos visto que el 47% de hombres estaban afectados por el cáncer de próstata, la mayor incidencia, la primera causa de enfermedad por cáncer, y miren la mortalidad, 15%. O sea, que el paciente crónico, eso hablamos, la gran sobrevivencia, hacer crónica la enfermedad, dar las terapias hormonales, los BATs, etcétera, etcétera, le sigue ahí, le sigue el cáncer femenino, el cáncer de mama, igual de 40 y picos, su mortalidad de 10.3, o sea, las mujeres incluso vivimos más, o sea, si nos da el cáncer de mama tenemos más chances de hacer más sobrevivencia, o sea, nuestra mortalidad es más baja. El cáncer de cuello uterino sigue teniendo una alta mortalidad. En fin, ¿qué podemos hacer? Llegamos tarde a las detecciones. El cáncer de estómago es fatal y ahora quisiera que lo miren. Miren, aquí están pudiendo ver que es 19% y se muere casi el 13%. O sea, así como el cáncer de pulmón antes era el vaticinio de muerte, un embarazo o máximo 1 año, aquí el cáncer de estómago, y lamentablemente que afecta a grupos etarios jóvenes, 20, 30, 40 años, se los lleva a todos prácticamente, se los lleva a todos.
Es una cosa por la cual se está trabajando muchísimo, pero con pocos resultados, porque si estos COPs no se abren y de frente al paciente que tiene que gastritis crónica, que dispepsia, de frente endoscopía, estamos perdiendo el tiempo y vamos a llegar a la enfermedad avanzada que prácticamente es un destino de muerte. En fin, están mirando el colorecto, también tiene una buena sobrevivencia y en fin, todas las otras patologías que las pueden apreciar, la pueden conseguir esta información muy fácil, entran a internet, Globocan, y ahí se van a quedar con la boca abierta que por fin el Perú puede mostrar decentemente sus cifras de incidencia de cáncer. Continuando, a ver, me ayuda a entrar con esto, perdón, sí, me ven que poco, a ver dónde están las flechitas. Aquí están, ya, seguimos. Aquí, siguiendo en lo mismo, prácticamente ya les manifesté, ya este cuadro va en más grande, o sea, hice una visión global de todo, de la presentación por todos los sexos, eso aquí lo ven más claramente, hombres y mujeres, para que distingan bien, hombres, próstata, mujeres, mama, nos equiparamos con el cáncer de estómago, y el cáncer de cuello uterino es lo mismo, que está en un cuadrito más ampliado para los que no pudieron ver los porcientos. Aquí están clarísimos. Pasamos lo mismo, perdón, aquí vamos a poner, disculpen, no, porque con esto se subió, perdón. A ver, vamos a ver. Bueno, lo mismo, ¿no? La incidencia, y ahí ya tenemos, y acá es la incidencia y cuántos se mueren. Fíjense, ¿cuánto cáncer de próstata? Y realmente se mueren pocos. ¿Cuánto cáncer de mama? 10%, del 40 y pico. El cáncer de cuello uterino todavía nos da mucho que hacer. El estómago ahí lo tienen más claro, más a la vista. Y miren, vamos a buscar por curiosidad tiroides. Miren la barra, esto es en general. Es grande, ¿no? Ya casi va a llegar a 10, debe estar en el 8%, y miren la mortalidad, 1.6. Usualmente son las mujeres que creen que tenían su bocio, que cuando era joven les decía que tenían su bocio, y cuando va, pues ya es un cáncer inoperable, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ya estamos en todo el episodio de ver la magnitud. Prácticamente el cáncer podemos decir que tiene un desarrollo, un comportamiento de curva epidémica, y miren lo que Globocan nos anuncia para este año. Son 18 millones de nuevos casos de cáncer este año. Y naturalmente, en los países pobres la mortalidad es de 50-60%, en los países ricos la mortalidad se ajusta a otros parámetros porque detectan la enfermedad temprana, hacen tratamiento curativo. Para 2040 está pronosticado, esto podemos bajarlo un poquito, no sé, vamos a ver. Perdón, disculpen. 29.9 millones de personas afectadas, nuevas, sobre todo el remanente de gente que va arrastrando sus cánceres. O sea, es para preocuparse y es para que tomemos conciencia de que tenemos que usar más recursos para prevenir a tiempo, para tratar a tiempo, para permitir la adherencia del paciente a continuar sus tratamientos y tener la sobrevivencia que se merece. Entonces, ya estamos en un escenario grande, ya salimos de los sustos, nos ordenamos, ¿y qué sigue? Nos retrotraemos al primer momento de la pandemia, la hospitalización se hizo ridícula, de 34 camas pasamos a tener, disculpen, 10 camas, se arrimaron otros servicios a tomar espacio en nuestras camas, porque realmente el hospital se convirtió en un hospital COVID, de temer. Entonces, muy poquitos pacientes hospitalizados al principio. Hemos ido ganando las camas, ahora tenemos 10 o 12 camas, 14 camas a veces cuando radioterapia nos hospitaliza, porque todos ellos han pasado a usar nuestra infraestructura. Y entonces, ¿qué fue a lo que se le dio valor? A dos cosas. A los pacientes que debían continuar su quimioterapia o su inmunoterapia, de las que ya le hablé, que es la nueva corriente de tratamientos para, ahora creo que va a ser para la mayoría de los cánceres, y la hormonoterapia, de estas pacientes que saben que van a vivir, que no quieren dejar de tomar su tamoxifeno, su anastrozol, etc. Y entonces ahí vino eso.
a este grupo de pacientes de hormonoterapia, a todititos esos que son los crónicos, los grandes sobrevivientes, y que fundamentalmente son dos grupos de enfermos, los de cáncer de mama y cáncer de próstata, a este gran por ciento, que es aproximadamente hasta el 40% de nuestra población atendida, los llevamos a telemedicina, para que vean la magnitud y la ayuda que ha significado la telemedicina para nosotros. Y aquí les paso un cuadrito interesante de un corte rapidito, perdón, ¿puedo salir y sacar esto? A ver, me voy un poquito para allá, subimos esto, ya. ¿Qué dice acá? A ver, otra vez. Ya. ¿Cómo ha sido la atención de telemedicina? Y acá tapado dice, en el trimestre, ¿no? Ya. ¿Cómo ha sido la atención de telemedicina y cómo llegamos a telemedicina? Todo esto se canalizó gracias a la ayuda del director y toda la plana de Senate, que entendieron este problema y pusieron el hombro para ayudar. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahora para trabajar? Tenemos, creo que, perdón, si me permiten, por favor, creo que se me ha ido una que quería, permítanme, esta, se me había ido antes de entrar al Senate. Esta, felizmente la tengo en la memoria, por eso no se me podía ocultar. Miren ustedes esto. Atención del trimestre julio-septiembre, en plena pandemia, del Servicio de Oncología Médica. Miren cómo estamos trabajando hasta ahorita. Julio, agosto y septiembre. Altas, ya les conté que tenemos poquitas camas, andamos pendientes de robarnos alguna que deje radioterapia, etcétera, etcétera, porque tenemos alojados en nuestro servicio. En julio 63 altas, o sea, el mismo volumen de camas seguimos moviendo, en agosto 68, en septiembre 59. La consulta externa hasta julio no existía. Y usted me dice, doctora, ¿cómo es que atendían a los pacientes? Los atendíamos a través del CAI. ¿Qué es el CAI? El consultorio de atención inmediata. ¿En qué se diferenciaba la consulta externa del CAI? Para ir usted a la consulta externa, tiene que usted ir programado y no sabiendo lo que podía pasar con la pandemia, que recurriera, etc., no se podía hacer programación de pacientes. En todos estos meses no se ha programado. Y entonces los pacientes venían, hacían su cola y el mismo día eran atendidos. Esa es la atención de CAI que reemplazó, aparte de la consulta externa, y gracias nuevamente al Senate, nuestra teleconsulta abultada. 9:53. En agosto ya se puede empezar a programar un consultorio en las tardes, porque ya un paciente que recibió quimioterapia ya se le puede programar para las 3 semanas siguientes, ya empezamos a abrir la consulta externa, bajó un poquito el CAI cediendo a sus pacientes y nosotros seguíamos bollantes, atendiendo a esta cantidad de pacientes por día. Y en septiembre ya la consulta externa está programada en 4 consultorios de mañana, 4 de tarde programados, y miren el volumen de pacientes que vemos, 1.184, y en el CAI, que porque los pacientes se enteran, llegan de provincias, que ya hay atención y no se les puede programar, sigue abierto el consultorio de atención de CAI, y nosotros bajamos un poquito. ¿Por qué nosotros bajamos un poquito? Porque para las primeras veces incluso pacientes de quimioterapia sacaban teleconsulta. Entonces nosotros teníamos que decir que no, explicarles a dónde tenían que ir, y porque también estuvimos trabajando algunos sábados, y bueno, de acuerdo a las disposiciones de la gerencia central, nos hemos ordenado para solo trabajar al lunes a viernes, y entonces, mientras también se perfeccionan algunos otros mecanismos de comunicación con el paciente, pero nos mantenemos alrededor de 900. Y ahora sí, pasamos a ver qué cosa nos brinda el Senate y cómo es que trabajamos. Ya. El Senate tiene instalada en el Complejo Arenales unas oficinas muy interesantes, con máquinas muy buenas, y entonces ahí está la sede de trabajo, a donde nosotros no atendemos desde la casa, atendemos desde el Complejo Arenales. Tenemos para nosotros, porque son 12 consultorios, pero de los 12 que hay, 4 nos han dado para oncología, bien equipados para realizar el trabajo remoto. Tenemos la computadora, no sé si vieron el primer slide,
Está la doctora sentada ahí y tremendo ecran donde yo puedo mirar al paciente, si me dice que tiene una cosa acá o qué, todavía me deja mirar, etcétera. ¿Por qué? Porque hay que hacer estas cosas. Tenemos el soporte de gerencia en línea, esto no es desde el principio, esto es recientemente, que esperamos nos facilite aún más el contacto con el paciente para que pueda ingresar de manera adecuada a la estrategia del Zoom, etcétera, etcétera, y pueda tener la cita con nosotros. Y debo recalcar de que de esos 4 consultorios atendemos turnos de mañana y tarde a 16 pacientes en cada consulta. Y seguimos viendo qué más hacemos en Senate. Perdón si acá se tapa. La atención en Senate, borraremos esto. La atención de teleconsulta en Senate es semipresencial. O sea, no es por llamado, yo tengo que mirar al paciente y tenemos un tiempo estimado de 15 minutos por paciente. ¿Qué me da la plataforma instalada allí? Me da acceso a Resulab, a ver todos los resultados del laboratorio, me permite entrar a radiodiagnóstico, inclusive ver los PET scan, porque hay una aplicación que se puede, ¿no? Y anatomía patológica. Anatomía patológica, debo aclararles que no está el ingreso libre, cada uno de los médicos tenemos un código, una clave para poder entrar a los resultados y desafortunadamente solo podemos ver los resultados de patología desde 2018 en que ya trabajando en este ritmo del registro de cáncer, ya está todo puesto, lo otro todavía se está ordenando y entonces en esta plataforma, si el paciente tuvo su diagnóstico en el 2016, todavía no puede ingresar y no puede verlo porque a veces es necesario mirar atrás qué tuvo el paciente para encuadrar bien su terapia. ¿Qué más hacemos? Tenemos todo el soporte para solicitar toda la batería de análisis, los estudios de radiodiagnóstico y las interconsultas, especialmente las que también se realizan como nosotros de manera virtual con psiquiatría, que está tan pedida, psicología, hematología, cardiología, que es pan caliente, todos los pacientes terminan con esta pandemia con problemas, así que les ayudamos a conseguir este tipo de atenciones realmente bastante rápido. ¿Qué más hacemos? Hacemos la disposición de recetas hasta de 3 meses. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en la máquina, están adicionados todos los iconos, etcétera, para realizarla y hacer la receta. Y ahora ya hace unos 20 días ya estamos haciendo la firma digital. Estamos tratando de enlazar mejor con farmacia porque todavía hay algunos problemas en que si hago la receta física o si solo va a ser la presencial, estamos un poco de atrás para adelante. Por ejemplo, el día viernes, nos dijeron que por favor todavía hagamos la firma digital y también la receta física, sobre todo porque no se ha tenido tiempo también de propagandizar en el paciente, que no se asuste, usted se va a ir con las manos, o sea, va a ir con las manos vacías a la farmacia, pero el personal le va a encontrar y le va a dar lo que le corresponde. Todavía el paciente no quiere tener su papelito en la mano, quiere ir mismo cuánto me recetó el doctor o la doctora, en fin, son cosas que en el camino se resuelven. ¿Cómo llegan estas recetas a los pacientes? Llega en el módulo hospitalario del Revaliati, que se ha acondicionado bastante cerca a la puerta, el paciente va y ahí recoge sus recetas, sus órdenes de laboratorio, excepto las de radiología que llegan de frente al servicio de radiodiagnóstico. Otros pacientes mayores, con comorbilidades, etcétera, prefieren que les llegue a domicilio a través de botica vecina. Y finalmente, también, doctores, porque muchos son de provincia, enviamos a través de un personal que se ha destacado en farmacia las recetas a provincias. Pero ¿cómo hacemos? En el hospital referencial de cada zona. Llega allí y entonces se le toma al paciente los datos de su celular, de qué tipo de receta está llevando, etcétera, etcétera, para que llame a su hospital y para que también desde Lima le llame la químico farmacéutica y le diga, señora, ya está lista su receta, vaya a recoger a su hospital, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede si yo en la teleconsulta veo un paciente que lo veo deshidratado, lo veo mal en calcexia, ictericia, o lo tengo postrado en una cama, etcétera? Nosotros, en ese momento, con la familia, porque usualmente esa clase de pacientes ya no pueden ni siquiera referirse bien a nosotros con relación a sus problemas de salud, los podemos inmediatamente, al día siguiente, enviar al hospital para una consulta presencial
en el famoso consultorio de atención inmediata. Entonces llega el familiar, se le dice, señor, usted hace su colita entre 6 y 7 de la mañana y lo trae a su vez. Ese día se atiende, ese día se atiende. Entonces, miren ustedes todas las ventajas y todas las cosas que nos puede proporcionar esto y el alivio que nos ha dado a nosotros con el gran volumen de pacientes que teníamos y la pena de, al principio, como le digo, confundidos, apenados, asustados también nosotros por nosotros mismos para atender a estos pacientes. Entonces, ya hemos visto cómo la telemedicina ha funcionado también. Esta es una práctica médica que, entre comillas, no apareció por pandemia, ya estaba, y que, habiendo disfrutado nosotros del gran valor que tiene, como dice el cliché, llegó para quedarse. Pero mientras nosotros estamos haciendo esto, también tenemos que mirar qué hace el resto del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que en países del primer mundo, especialmente aquellos que tienen una amplísima y vasta geografía, que tienen baja densidad demográfica, que no permite que se pongan muchos hospitales, muchos centros, han estado usando hace 20 años la telemedicina. Y esta publicación, esta es la carátula de este librito escrito por italianos, pero con colaboración de ingleses, australianos, etcétera, etcétera, pero básicamente el interés de los italianos, porque ellos en su zona norte también tienen ese tipo de problemas. Ya han sacado un librito que deberían verlo, es de 2015 para 16, y ya hablan y acuñan el término de teleoncología, y es allí para donde vamos. Lo que ellos están haciendo es increíble, pero me gustó, por ejemplo, al mirar sus páginas de los pininos que da la telemedicina, encontrar esto. Miren, acá dice algunos ejemplos de medicina, de proyectos de medicina de salud. Ay, perdón, un ratito. Realizados por diferentes organizaciones. Y miren ustedes, Perú, miren, ahí está, eso lo van a encontrar en el librito. Y fíjense desde qué época ya el Perú hacía telemedicina, desde 2004. Y la hacía a través de telellamadas para conectarse con pacientes por un proyecto que se hizo sobre enfermedades de transmisión sexual. Para que vean, o sea, tampoco no estábamos tan perdidos por ahí, porque el MINSA empieza formalmente a trabajar en esto, ustedes saben eso mejor que yo, el año 2011. O sea, el 2007 hace alguna cosa, pero formaliza 2011. Pero desde 2004 ya había gente que ya quería usar y usó todos estos nuevos sistemas de comunicación con el paciente. Esto es lo que todos conocemos de definición de telemedicina y está en inglés y está en ese libro, en la introducción. No tengo nada que hacer para definirles lo que es telemedicina, pero quería que miraran la parte previa, ¿no? Fue difícil que la Organización Mundial de la Salud aceptara como una nueva práctica médica el uso de la telemedicina en el manejo del paciente en general. Y entonces, miren, aquí dice, ¿no? Recolectaron hasta 144, ¿no?, definiciones de lo que podía ser telemedicina del mundo, de diferentes centros que trabajaron. O sea que no es tan fácil decir la telemedicina, no, fue un trabajo grande porque, bueno, no es lo mismo hacer telemedicina si llamo, no es lo mismo hacerlo si lo hago semipresencial, no es lo mismo si te mando un WhatsApp, etcétera, etcétera, con qué recursos trabajo, etcétera. Miren qué interesante, o sea, no apareció así puesto allí, sino realmente que costó mucho esfuerzo hacer esto. Y el futuro, y en los cuales ellos ya están trabajando, sobre todo en Australia y en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay estados gigantescos donde hay pequeños grupos poblacionales alejadísimos y, como les decía, demográficamente tan poco densos. En Australia es peor. Australia es un continente. Está poblada prácticamente solo las costas y hay pequeños enclaves en el centro del país. Entonces, imagínense ir a visitar a un paciente en helicóptero o quiero hacer 2 días de carretera, bueno, en fin. Entonces ellos nos llevan de ganar, han trabajado tanto eso, y miren lo que ellos proponen para la teleoncología, ¿no? Ellos hablan del telemonitoreo de pacientes severamente comprometidos.
Y aquí es cosa de envidiar porque ellos al paciente le ponen toda una tecnología de aparatos, desde el tensiómetro, el estetoscopio, etcétera, monitores, que se pueden chequear a distancia porque el operador en el otro lado los está mirando. O sea, es una infraestructura costosa, ¿no? Pero realmente creo que en hacer viaje de helicóptero, ida y vuelta, etcétera, etcétera, o dejar que se muera un paciente, lo toman en cuenta. Y cuando nosotros miramos esto, digo, si el paciente está severamente comprometido, esto me parece un poco cofois, ¿no? Padón. Pienso que uno de los gran pasos que puede dar telemedicina de aquí para adelante es ocuparse de nuestros pacientes terminales, que no solamente los hay en cáncer, los hay en todas las especialidades, ya son pacientes postraditos y todo, que ya el oncólogo lo mira con mucha pena, con mucho dolor, peor si fue su paciente y siente que se está despidiendo del paciente, pero tiene que haber el apoyo y yo creo que a COFOES le calza y a Padomi muy bien esto de la atención del paciente, en nuestro caso terminal. La teleasistencia, que ya la conocen ustedes bastante bien, el seguimiento telefónico, que fue el primer paso ahora por COVID, fue desde 2004 con nosotros, el telediagnóstico es muy atrevido, porque al paciente ya lo refieren a determinados sitios, la telecirugía, todos conocen la robótica, todos conocen el Da Vinci, bueno, especialmente los cirujanos. Y entonces llegamos a la parte de las conclusiones. Antes de llegar a la parte de las conclusiones, cuando hablamos, y me regreso al slide anterior, toda esta parte de telediagnóstico, telecirugía, el telemonitoreo, incluso la teleasistencia, como ellos la miran, significa recursos, etcétera, pero hay una cosa, ¿no? Esto tiene que ir acompañado del desarrollo de la inteligencia artificial. Lo que antes no podíamos, creíamos que se podía transmitir o hacer, ahora se hace. Se hace. Entonces, el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿quién la tiene? Nuestros países no. Nosotros recibimos después. Pero se avanza, ¿no? Se hacen cosas. Entonces, las conclusiones que las he tomado de fuente de este bonito libro, que realmente se lo recomiendo, también se puede bajar por internet, online, gratis, por si acaso. Dice lo siguiente, ¿no? Que la telemedicina en la atención del cáncer, porque ahora se trata de mi especialidad, puede facilitar la provisión de servicios de cáncer cerca de la casa, dentro de la casa. Un modelo exitoso de telemedicina se basa en proveedores de salud motivados, o sea, nuestra institución, que ya entendió que puede atender a un grueso volumen de pacientes cada vez más grandes y que estén interesados, que estén realmente con ganas de poner el hombro para que esto funcione, y que esto a su vez involucra a los pacientes, educarlos ya desde que incluso están yendo todavía a sus consultas, educar a ellos, a la familia, para que sepan que usando la tecnología que cada vez está más a la mano, puedan tener derecho a seguir con sus atenciones y todos los recursos humanos debidamente equipados para que se pueda ejecutar esa atención remota, o sea, nosotros, los enfermeros, los técnicos, etcétera, al que corresponde con todos los equipos y cosas que puedan facilitar esta atención. Entonces, por lo tanto, se debe construir una red sostenible, o sea, no debemos ir a un gran tranco, sino poco a poco una red sostenible, de repente con menos recursos, pero abarcar más población, de repente no darle tanto, pero a ese que se le da, se puede hacer. Eso de la sostenibilidad, entra en todas las actividades del quehacer humano, ¿no? Y esto de la sostenibilidad asegura el crecimiento y las capacidades de todos los agentes comprometidos en este esfuerzo. Entonces, ya con esto termino diciéndoles que realmente, nuevamente, reitero mi agradecimiento a Senate, no solo porque me invitó a esta conferencia, sino porque nos ha obligado a abrir los ojos, a darnos cuenta que teníamos esta valiosa herramienta de la práctica médica que no puede ser abandonada, aunque nos digan que mañana se vacuna todo el Perú y que a partir del día 1 de noviembre se acabó la pandemia. Nosotros debemos seguir involucrados en lo que es la telemedicina y crecer en ese aspecto.
Por lo demás, ya han visto con la ponencia de la doctora Natalia y con lo que les he dicho, tenemos grandes grupos de pacientes con cáncer que se van a beneficiar increíblemente. Ellos mismos, nuestros pacientes que cada día son más pobres, ahorran recursos en taxis, etcétera, etcétera, etcétera. Los que no pueden venir porque están en distancia los estamos atendiendo. En fin, es incontable la cantidad de beneficios. Estoy muy agradecida porque se nos dio nuestra oportunidad y con eso ya me despido.